Son las 4 de la tarde en Madrid, las 9 de la mañana en la muy noble, muy leal y muy heroica ciudad de Guatemala. Y esto es El color del dinero. Anda todo el mundo revuelto, para bien y para mal, pero revuelto a fin de cuentas, con la bajada del precio del petróleo, que ya anticipábamos aquí hace meses, cuando empezó el programa, ya por el mes de septiembre, que es cuando empezó a derrumbarse, primero poquito a poco y luego ya en una caída libre que nos ha llevado hasta los poco más de $40, que está cerrando últimamente, esta última semana. En aquel entonces empezaron a salir sabiondos con H intercalada por todos los lados diciendo que esto era, bueno, temporal, que iba a ser un pequeño rebote, un ajuste de precios, que no había ningún motivo para temer por el precio del petróleo, que aquello era como un poco los de la vivienda en el año 2007, que eso nunca bajaba, ¿no? Y bien, pues sí, tanto que ha bajado. Y es muy probable que, no sé si seguirá bajando, pero sí que se va a mantener bajo en comparación con los precios de hace un año, durante un tiempo considerable, el suficiente como para que los productores de petróleo, especialmente los manirrotos tipo Venezuela o Irán o Rusia, las pasen canutas a lo largo de este año 2015, porque se han empeñado en vivir como ricos vendiendo un producto que hoy, por las cosas del mercado, vale menos. La bajada del petróleo coincidió también con el lanzamiento de un libro que me atrevería a decir que ha sido capitales de lo mejor que se ha lanzado en español en ensayo económico en el último año, de Daniel Lacalle, que es un libro que se está vendiendo bastante bien, se llama La madre de todas las batallas, se ha publicado en español y también en inglés se titula The Energy World is Flat, el mundo de la energía es plano. A mí me gustaba más el título en inglés, lo único que entiendo que el editor ya le haya puesto otro en español, por si no conocían el famoso libro este del mundo, la tierra es plana, ¿no? The World is Flat. Bien, este libro lo que venía a hablar, pocas veces ha sido tan oportuno, venía a hablar de esto mismo, de cómo el mundo de la energía iba a sufrir una revolución que muy pocos, pues Dani Lacalle y 5 más habían predicho. Este libro, insisto, está escrito el año pasado, está escrito en el mes de marzo, abril, mayo del año pasado, cuando nada hacía prever que se iba a estar vendiendo el petróleo a $40 el barril. Pues que decían ellos, los autores, que son Daniel Lacalle, que va a estar hoy con nosotros, y Diego Parrilla, que estuvo con nosotros las pasadas navidades aquí en el estudio, que el mundo de la energía estaba ahora mismo viviendo un momento clave, un momento, digamos, casi revolucionario, copernicano, que iba a alumbrar un mundo nuevo, un mundo energético nuevo, y explica en este libro, al que invito a leer a todo el mundo, a todos los que me están escuchando. Lo tienen en versión papel para los antiguos y en versión Kindle para los prácticos. Primero, porque se van a gastar menos dinero, y segundo, porque es más cómodo leer en el Kindle, por más que se empeñen los paperófilos. Bien, es un libro estupendo que se deja leer, que se lee solo, literalmente, que está muy bien documentado y que da todas las claves, las que yo podría estar dando aquí durante una hora entera, pero la verdad prefiero hablar con Dani y hablar con los invitados que nos acompañan hoy en el estudio, que son, los voy a avisar, voy a dejar que escuchar un poquito esto, que es Albéniz, es una maravilla, y después ya pasamos a los invitados. Bien, ya saben a estas alturas, después de tantos meses, que este es el único programa de economía del mundo mundial con teléfono móvil propio, es decir, con WhatsApp, el teléfono para el que ustedes pueden ya mandar sus mensajes y que yo voy a leer en antena. Es el 636-689-184 para los que estén fuera de España, que son unos cuantos. Ya saben que hay que ponerle un 0034, que es el código de España. El WhatsApp cuesta lo mismo, lo mande uno desde la puerta de Alcalá o lo mande uno desde Nueva Zelanda. Es una especie de tarifa plana. Bien, hoy nos acompaña, como viene siendo habitual todos los viernes, Diego de la Cruz, y nos revisita, porque hacía mucho que no se pasaba por aquí, Ricardo Faso, que venía, pues no sé, yo creo que desde el mes de octubre tranquilamente no venía, que es experto en energía y que pues eso de
el italiano, ¿no? Se non è vero è ben trovato, pues hoy es perfecto que haga su acto de aparición hoy Ricardo Faso aquí, porque vamos a hablar no de energía propiamente dicha, sino de petróleo, de los precios y de las implicaciones que va a tener y que ya está teniendo de facto. Y no hay más que ver al pobre Maduro, a Maburro, que le llaman allí en Venezuela, paseando como un alma en pena por China, por Rusia. Con la mano, con la mano con la mano en extendida, cuenco, ¿no? y una cara de pobre hombre que dan ganas de echarle 10 durillos. ¿Tú sabes cuántos son 10 duros? No te acuerdas, eres tan joven que nunca has pagado en pesetas. Son 50... 50 pesetas. 60 pesetas, sí, hombre, claro. Es nada. Los Ya, sí, o sea, nada, básicamente. A mí me daría, bueno, pues... ¿Qué son 30 céntimos? Nada, es una miseria. 10 duros era lo que se le echaba a los mendigos. No, Era yo pienso en durillos. pesetas, o sea, tengo 26, pero pienso en pesetas. Pues como puedes pensar en pesetas. Sí, pues llevamos el euro millón de desde pesetas, los 6.000 euros, sí. 2010. O sea, los sueldos los ubico o sea, más o menos. A ver, que yo piense en pesetas, tiene lógica. Bueno, no pienso en pesetas, pienso en euros, pero vamos, que ciertas cosas sí utilizo la peseta, pues que yo cuando entramos en euro tenía tu edad, ¿vale? Entonces es normal, me hice 27 años con el euro, con la peseta, pero tú, ¿qué edad tenías cuando entró el euro? No, cuando ves, o sea, vamos a ver, yo soy del 88, ¿no? Entonces tenía 13, ¿no? Tenía pues 13 o 14 años. Claro, pero sí pienso en euros para algunas cosas, en pesetas para otras. Los precios así pequeñitos, a mí me dicen las pesetas y me acuerdo. Me he quedado pensando, pues pero debe ser de los pocos. las he manejado. De hecho, yo soy de los que las guardo. Yo tengo ahí algunas, claro. Luego dices, ¿para qué? Eres un sentimental. Bueno, Ricardo Faso, el tema supongo que te gusta, ¿no? Bueno, me gusta, es un tema muy interesante, además con muchos ángulos, yo creo que... ¿Habéis leído el libro de Dani? Yo lo he leído. Oye, era la condición. No completamente, porque la verdad tiene muchos capítulos, pero la mayoría del libro. Hoy, como sabéis que en la Academia de Platón, en la antigua Atenas, él hizo poner en el dintel de la puerta, prohibido entrar a todos los que no saben geometría. Bien, pues hoy en el dintel de la puerta del estudio hemos puesto bien claro, prohibido entrar a todos los que no se han leído el libro de Dani. Y ya está. De hecho, ha intentado entrar aquí uno, Felipe le hemos Luis, echado. le hemos tenido que sacar a patadas porque no podía estar. No te has leído el libro de Dani, ¿no? Yo lo traigo ya desgraciado, como hago yo, ¿no? Pintarrajeado, subrayado. Y la verdad es que es un libro muy interesante, sobre todo, por ejemplo, porque llevamos décadas escuchando eso de que el petróleo se acaba. Y Daniel lo que hace a lo largo del libro, junto con Diego Parrilla, es explicar todas las veces que se nos ha dicho qué iba a ocurrir con el petróleo, siempre una predicción pesimista, y cuál es la realidad actual, que da para mucho optimismo. Bueno, tenemos al teléfono a Daniel, desde Londres. Él reside allí, bueno, y es donde suele estar. Muy buenas tardes, Daniel. Muy buenas tardes, ¿cómo estáis? ¿Qué tal? Bueno, no sé si lo has oído, pero que hoy, para hablar del petróleo, hemos tenido que poner en la puerta del estudio que no podía entrar nadie que no hubiese leído tu libro. Por lo menos que no lo haya comprado. Al menos en la edición del Kindle. Eso es. Bueno, Dani, vamos a ver. Acordaos del de Piketty, que se lo compra todo el mundo, pero para no leerlo, el 80% no ha pasado de la página 26. Es como los episodios nacionales en tapa rústica que se compraba la gente por metros para decorar la estantería del salón. Bueno, el libro de Dani sí se lee, además los que se ve que están chupados. Bien, yo el libro lo he leído con gran placer, por cierto, porque es un libro lleno de buenas ideas. Es de estos libros que te dejan un pozo y que dentro de 5 años todavía seguiré tirando de él en mis discusiones y conversaciones con la gente. Dani, tú escribiste este libro va para un año. Va para un año, se podría decir que porque eres profeta. El libro se escribió en inglés para el mercado norteamericano. Va a salir ahora por retrasos de la editorial, pero se escribió efectivamente. Entregamos el libro en marzo, ¿no? Entonces nos llevamos pues toda una sorpresa, ¿no? Sí. No, más que profético ha sido, bueno, cualquiera que me haya estado leyendo durante los últimos años. Yo empecé a escribir sobre energía en el año 2007. Ha visto que yo empecé pues creyendo en cierta manera estas teorías del pico del petróleo porque suenan razonablemente interesantes, ¿no? Y de repente pues te empiezas a dar cuenta pues de que te estás equivocando en la demanda, te estás equivocando en el suministro, te estás equivocando en la eficiencia, en que hacemos más con menos, y entonces no hay nada mejor, y sobre todo cuando uno pues se dedica a estas cosas de aprender y de a la vez informarse, pues que reconocer que las cosas han cambiado y que están cambiando y que además están cambiando a una velocidad que en la propia industria
están sorprendidos. O sea, tú le dices a cualquiera que la intensidad energética, es decir, el número de los barriles de petróleo que necesita China para crecer una unidad de PIB, se han reducido a niveles del año 2007, y no te lo puedes creer, ¿no? Y no se lo puede creer mucha gente, pero los datos están ahí, ¿no? Cada vez crecemos más y utilizamos menos energía, y eso es una maravilla, ¿no? Sí, eso es un dato importante que tiene tu libro, que, vamos, yo lo enmarcaría, y es: somos más, vivimos mejor, pero utilizamos menos energía per cápita. Y además cada vez vamos a utilizar menos. Estamos ahora en el proceso en el que los agoreros dicen, bueno, da igual porque se sigue consumiendo más en absoluto, ¿no? Pero estamos en el proceso de cambiar esa tendencia. Es decir, en la OCDE la demanda energética total llegó a su máximo en el año 2006 y nunca jamás ha aumentado, y el crecimiento económico ha seguido, claro, etcétera, la población ha seguido creciendo, todo eso, y la demanda energética no ha subido para nada, de hecho ha decrecido, y eso es lo que y ese proceso de modernización y de eficiencia, claro, y de sustitución lo estamos viendo en los países de la no OCDE. Claro, esto, vamos, para que la gente lo entienda, viene a ser, si hacemos memoria, ¿no?, que es lo que teníamos un consumidor de energía normal, casero, doméstico, que tenía en su casa en el año 2000, hace 15 años, y que tiene ahora. Claro. Y probablemente tenga la casa llena ya de bombillas de bajo consumo, de luces LED, los electrodomésticos serán clase A. Claro. Que consumen muchísimo menos de un electrodoméstico o una nevera, ¿no?, de hace 15 años. Y en cambio, él sí sigue iluminando igual, sigue enfriando los alimentos igual, su microondas sigue calentando la comida igual, la tostadora funciona igual, los ordenadores, ha habido un cambio. Acordaros aquellas cajas llenas de ventiladores de los años 90, hoy enciendes un portátil, bueno, un iPad que no lleva ya ni ventilador, ¿no? Es decir, los procesadores gastan muy poco. Eso era algo que los agoreros, que más me encanta la palabra, ¿no? Pues es que el ágora viene de la antigua Atenas, ¿no? Que bajaban unos tíos locos al ágora y se ponían a perorar. Eso era el agorero. Lógico. Entonces, toda esta gente, los agoreros, decían, no, esto es el final, porque no podemos... Recuerdo uno que era Vázquez Montalbán, que en paz descanse desde hace muchos años, que llegó a decir en cierta ocasión que el día que los chinos se desarrollasen, habría que acabar con todos los árboles de la tierra porque querrían utilizar papel higiénico. Claro. Y que no habría árboles suficientes en todo el Amazonas para que los chinos pudiesen literalmente limpiarse el trasero. Pero ese es un razonamiento antieconómico, por naturaleza. Es un razonamiento tribal, de visión estática de los recursos y de las capacidades del hombre. Precisamente esa paranoia que viene pues del siglo XX, sobre todo la última parte. Nosotros recordamos, pues bueno, Mad Max, ¿no? Es un símbolo, ¿no? Se acaba la gasolina, tal, y que genera dinámicas pro eficiencia. Y genera que el ingenio humano aproveche mejor los recursos. Bueno, hay una frase de Dani que esta es de frontispicio, que es: nunca apuestes contra un ingeniero. Eso es. Correcto. Tal cual. Correcto. Claro. Y eso me acuerdo además porque en el libro lo comento, ¿no? O sea, cuando a mí me decían, oiga, es que la demanda energética se va a disparar, China crecimiento, no sé qué, no hay suficientes recursos, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, el pensar en los modelos desde una manera estática, como tú comentabas, lo que hace es que te lleve a los enormes errores que vemos constantemente. Entonces yo siempre decía, oye, vamos a empezar. A ver, primero, la IEA cada año empieza el año estimando unos aumentos del crecimiento de la demanda energética del 2,5% y termina prácticamente a cero. Y crece más Estados Unidos. Este año, fíjate, Estados Unidos ha estado creciendo un 3% y la demanda energética no ha crecido. Es decir, es empezar a entender que además el concepto de la sustitución no es un concepto de sustitución por crisis, es un concepto de sustitución por ventaja
competitiva. Y a medida que se van haciendo pues las energías, unos tipos de energía y otros más competitivos, ese mismo proceso de sustitución se genera. Yo lo comento en el libro, el aceite de ballena, que era la principal fuente de calor y de iluminación antes del petróleo, no se terminó porque la gente se volviese pro-ballenera y verde o amante de las ballenas o porque se acabasen las ballenas. Se acabó porque apareció el petróleo, que era más barato. Bueno, Matt Ridley cuenta algo parecido en El optimista racional sobre los caballos. Eso es. Pero bueno, el gran temor en 1900 en Nueva York era que iban a quedar la ciudad enterrada de mierda de caballo. Fíjate un número que a mí me ha parecido espectacular, que lo he visto esta semana. Esta semana ha salido la noticia de que en China se van a vender, el crecimiento de venta de vehículos va a ser el 5%, menos de la mitad que el año pasado. Pero a mí lo que más me interesaba de todo era cuánto consumen esos nuevos vehículos que se van a vender. Bueno, pues el incremento de los 2 últimos años de vehículos que se han vendido en China, que son un 7% y un 5%, es decir, un 12% en los últimos 2 años de crecimiento. Todos esos vehículos no consumen más petróleo de lo que consumía la flota completa, es decir, que no se genera un aumento de consumo de petróleo a pesar de que aumenta el 12% el número de vehículos. Bueno, y eso es la parte de la eficiencia. Luego está la parte de la sustitución que también tratáis. Claro, por ejemplo, los coches eléctricos, los híbridos. Mira, cuando uno va a Houston, a Texas, no puede haber un sitio más petrolero. Te bajas del avión, te vas por esas carreteras fantásticas, enormes que hay. Lo primero que alucinas es que empiezas a ver por todos los lados, ¿qué ves? Coches híbridos. Y llegas al Hotel M, que es un hotel magnífico, que tiene donde va pues un hotel muy caro, y que lo primero, y te vas encontrando Teslas, coches eléctricos. Claro. Bueno, pues eso ya de entrada ya te dice que hay cambios enormes, ¿no? No, la migración hacia el gas. Claro, es decir, todo consumidor de gas deja de ser consumidor de gasolina. Lo del gas es un concepto sencillísimo, o sea, es un concepto de molécula y poder calorífico, y decir, oiga, yo estoy pagando por una molécula y un poder con el mismo poder calorífico un diferencial de 6 veces, he estado pagando hasta septiembre más o menos entre la de petróleo y la de gas. Pues en algún momento alguien dirá, esto no tiene sentido. Un ingeniero dirá, esto no tiene sentido y vamos a aprovecharlo. Y se está aprovechando ya el 6% de la flota global de vehículos, ¿cómo se llama?, de grandes vehículos. Se estima que va a ser consumidora de gas natural, no de petróleo, ¿no? Y ha sido además una revolución silenciosa esa. Sí, ese es un camino porque además tecnológicamente la combustión de gas, o sea, los motores de lo que es, digamos, derivados del petróleo, gasolina o gasoil, es relativamente fácil transformarlo a gas, cosa distinta al coche eléctrico, ¿no? Que precisamente aquí en España se apostó por el coche eléctrico con mucho bombo y tal en los últimos 10 años, cuando el camino del gas posiblemente es mucho más natural. Incluso mucho tanto en el downstream ya tienes las gasolineras, no es necesario electrificar todo, porque claro, el coche eléctrico requiere también generar una red eléctrica a la que hoy no estamos capacitados. Y ahí estamos ante un problema que plantea Dani en el libro en varias ocasiones, que es cómo, en vez de dejar a la mano invisible del mercado energético, ir encontrando qué fórmulas son más eficientes y son las que mejor se adaptan. En España hemos metido muy a menudo la mano visible, la mano torpe del Estado diciéndonos qué tipo de energía o qué tipo de modelo teníamos que desarrollar. Entonces, esto nos ha perjudicado tanto en intentar desarrollar a golpe de decretazo un tipo de vehículo o un tipo de modelo productivo. En el ámbito energético, el ejemplo más claro han sido las renovables que podrían ser perfectamente rentables, pero no de la forma en las que las hemos planteado en España. Se ha hecho política con la energía, pero eso va por otro lado. Es decir, aquí de todas maneras con estos dos datos, eficiencia y sustitución, que tanto que Dani y Diego hacen mucha hincapié en el libro, eficiencia y sustitución y eficiencia. El petróleo ha perdido ya, o está perdiendo el monopolio del transporte, que era el único que le quedaba, porque el de la generación eléctrica lo perdió hace ya 40 años. Nadie habla de ellos. Están insistiendo todo el día con el puñetero fracking. No, esto es el fracking. La cantidad de veces que he oído y he leído en los periódicos lo de fracking. Estoy empachado de la palabra fracking.
¿Sabes lo que pasa? Y cuando tú miras las estimaciones de cuota de mercado de la que habla la OPEP, a mí me han invitado en 3 ocasiones a la reunión de la OPEP, pues la OPEP siempre habla de una cuota de mercado en la que asume que ese mercado es creciente y es un mercado creciente constante. Y sobre todo es un mercado importador, ¿no? Claro. Entonces, hay un error, y eso lo comentaba yo pues con un buenísimo amigo mío, que es Sadat Al-Husseini, que fue vicepresidente de exploración de Saudi Aramco. Le decía, doctor, es que usted no se da cuenta de que lo que va a ocurrir en los próximos años son 2 efectos. Primero, la pérdida de la prima geopolítica que tiene el precio del petróleo, porque se va a utilizar cada vez más recursos domésticos, y la segunda es la sustitución, pero la sustitución no porque por locura, sino porque lo he puesto hace un rato en Twitter. Las plantas eólicas en Estados Unidos se han tenido que poner las pilas y ya empiezan a ser cercanas a la competitividad. Pues oye, y eso se consigue a través de la tecnología y sobre todo no a través de la subvención, porque claro, si tú le das a esta gente subvención, entonces no compite. Bueno, otra de las capas, ¿no?, de esta historia, aparte de la indocumentación general, es el tema de la bajada de los precios, que andan todos escandalizados porque bajan los precios. No, pero esto no puede ser. Manuel Seoane, ¿no? No, esto es que me recibe un par de mensajes muy graciosos, ¿no? Que empieza, nos dice Manuel Seoane, dice, esto es una vergüenza, el petróleo a la mitad de precio, la cesta de la compra más barata, estoy harto de poder comprar más con menos. Sí. Esto es haciendo, digamos, coña de lo que anda diciendo toda la profesión. Es que en Estados Unidos... Es que es impresionante que haya algún descerebrado todavía en el mundo que diga que porque baje el petróleo eso es deflación y que eso va a retrasar las decisiones de consumo de la gente. El otro día leí, Dani, te lo juro, recuerdo el medio, pero no lo voy a decir, y recuerdo perfectamente el redactor, pero no lo voy a decir, que hablaba literalmente de la maldición del petróleo barato. Digo, bueno, pues quitando para que lo saca debajo. Eso es para Maduro, ¿no? Que está hablando de guerra, ¿no? Como para el resto es como si dices la maldición de la leche barata. Pero estás leyendo el Correo del Orinoco. No, era un diario económico español, no sigo. Pero ¿sabes lo que pasa? Mira, cuando se tiene una mentalidad burbujera y proinflacionista a cualquier precio, sea lo que sea, porque te da igual, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Pues que se dice, es que si baja la inflación por el petróleo, entonces bajan muchas más cosas. Y le digo, pero bueno, bajarán los costes. O sea, sí, efectivamente, pues el señor que hace chicles, como el chicle es petróleo, pues la materia prima, que no deja de ser derivados del petróleo, pues le saldrá más barata. Vaya tú el problema, ¿no? Eso no significa que tú vayas a comprar los chicles, no sé si todavía existen los chicles Shape, los Trident, a un 50% más barato. Yo creo que es que lo que nos está ocurriendo ahora mismo es el cambio de paradigma de lo que es lo que Carling decía, la deflación moderada, lo que es una deflación positiva, es decir, que bajen los costes de las materias primas, de los alimentos, y por lo tanto haya más renta disponible y se puedan mejorar los procesos económicos. Y que además, a mí me parece impresionante, cuando hablaba en Viena, me decían, pero ¿por qué le echan la culpa ahora a la OPEP? Le echaban la culpa a la OPEP de que el precio se fuera a 150 y ahora le echen la culpa de que se vaya a 50. Así que no dice que no hay manera de ganar aquí, ¿no? Siempre la culpa de todo, la cuestión es no estar nunca de acuerdo con nada. Es decir, si el petróleo es caro porque es caro, y entonces si el petróleo es barato porque es barato. La industria del pesimismo. Sí, básicamente. Pero sobre todo, además, el concepto de barato y caro está, como bien decías tú hace un momento, imbuido en una concepción de coste estática. Fíjate, yo se lo cuento a todo el mundo. La gente me dice, porque tal, porque se van a arruinar, porque no sé qué, no sé cuánto. Bueno, se arruinarán en algunas, otros ganarán, unas se comprarán a otras. Ya sabes lo que es la industria del petróleo. La industria del petróleo es una industria de vaqueros. El que quiebre, vendrá otro, se llevará su licencia y que es lo que pasó con el gas, y que ha pasado con el carbón, y que ha pasado con todo. Pero sobre todo hay un elemento esencial. La gente no entiende que los costes bajan. Hoy Schlumberger está en su conference call comentando cómo esperan que ellos, que son los que proveen de los servicios para extraer petróleo, pues se hagan reducciones del 15-20% en su actividad internacional, y en Estados Unidos del 30%.
Es decir, el petróleo ha caído un 50%, pero claro, los que proveen los servicios no se sientan y te dicen, yo sigo cobrándote $2.600 al día por por un equipo, o te voy a cobrar $650.000 al día por una plataforma, pues ahora te cobraré 350.000. Evidentemente. Claro. No, en esto la pongamos por caso que si esto que comentas tú en el libro, otra frase lapidaria, que es la de el último barril de petróleo se venderá a $0. Bueno, es que no se venderá. La frase que han elegido los de Wiley, los de mi editora en inglés, la que han elegido para la contraportada, porque dice, vamos, que está todo el mundo que no lo entiende. Es totalmente, pues fantástica. El hecho es que cuando todavía esté a $1, ¿vale? Es decir, cuando todavía hay algo de mercado y esté bien, podremos decir que vivimos en el mejor de los mundos, porque dispondremos de energía prácticamente gratis. Bueno, y sobre todo lo que pasa, ahí hay otra discusión completamente falsa, una falsedad lógica de estas, que es decir, el petróleo no puede estar a tal precio porque el coste marginal es X. Eso es un error, vamos, de libro y de no entender una industria en la que hay costes hundidos, ¿no? El carbón lleva cotizando por debajo de los costes marginales 7 años. Que eso de que no puede cotizar el petróleo por debajo de los costes marginales se bajan, se reduce tal, claro que puede. Segundo, lo que tú dices, oiga, ¿cuál es el problema de que baje el precio del petróleo? ¿Y cuál es el problema? Primero, el señor que está haciendo plantas solares, que está haciendo viento, que está haciendo coches eléctricos, que está haciendo todo, yo no les escucho, por lo menos a los norteamericanos, hay que reconocer que a los europeos sí, a los norteamericanos, yo hablaba hace 35 minutos con una de las compañías de viento en Estados Unidos, y le decía, ¿cómo ven el tema de la caída del 35% de los... Dani, un segundito, que nos vamos a ir a publicidad y volvemos en 3 minutos, que es justo la hora en la que nos desconectan para que entren las emisoras locales, ¿vale? Adelante. En 30 estamos de vuelta. Ya saben, les persigo hasta donde vayan, ¿eh? ¡Dani! Sí. Estás ahí, no se ha cortado ni nada por el estilo. Oye, no se ha cortado. Bien, tengo aquí a Ricardo Faso, que quiere hacerte una pregunta que se remueve en la silla. Sí, está que no para. Está dando vueltas. Esto es clave, esto es clave, esto tenemos que hablarlo con él porque esto es clave y tal y cual. Sí, bueno. hombre, yo creo que en el libro se expone un poco también el tema de contexto, pues de todo lo que hemos pasado, de la burbuja, la posburbuja, la gran recesión, y toda la huida hacia adelante keynesiana, ¿no? que la que estamos metidos, y de ahí que tengamos esa mentalidad inflacionista en la cabeza, ¿no? Uh-huh. Leía el otro día un dato que durante el reinado de Victoria de Inglaterra los precios habían bajado un 9%, que equivale más o menos a esa deflación ligera y saludable, ¿no? que reivindicamos, ¿no? El tema es, mi pregunta, Daniel, es el tema monetario, ¿cómo está conectado con toda esta cuestión? Porque algunos hemos tenido la sensación que el tema del petróleo de los últimos 7-8 años ha sido una monetización también de las materias primas. ¿Qué parte ves tú que de alguna manera se puede corregir? ¿Hacia dónde vamos en ese sentido, no? Sí, hombre, claramente, ¿no? Yo hay un gráfico que llamo el gráfico de Bernanke, que es la era de Bernanke en las materias primas, lo que han hecho con un dólar que ha estado depreciándose, ¿no? Entonces, obviamente, pues el dólar se ha estado depreciando, se ha estado aumentando la masa monetaria alrededor del 7% anual, y eso ha creado inflación en las materias primas y, obviamente, que tienen precio en dólares. Pero yo creo que eso crea dos señales de precio incorrectas, ¿no? Una, la del precio de la propia materia prima. ¡Nos la jugamos!
¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Pues que ha sido... nos han colado, sí. Nos la jugamos. No, yo creo que, o sea, eso crea dos efectos, ¿no? Uno, primero, una señal de precio equivocada, y la segunda, una señal de demanda equivocada. Y ahí es donde los agoreros también se equivocan. Cuando hablan de la burbuja de que el fracking es una burbuja creada por la Reserva Federal y todo esto, bla, 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 se olvidan de que la demanda también tenía un efecto de, bueno, pues de toda esa cantidad de estímulos que se han llevado, entre otras cosas, por ejemplo, en China, ¿no? En China se hizo un plan de estímulo brutal en el año 2008 que hizo que el precio del petróleo se fuese a $150 por barril y que la demanda de petróleo fuese, yo creo que está ya todavía 2 millones de barriles al día, superior a lo que es la normal, ¿no? Entonces, todo eso genera unas distorsiones enormes. Pero lo bueno que tiene es que también lo que hace es que se incentive rápidamente la respuesta, y eso lo estamos viendo ahora, ¿no? La verdad es que yo estoy muy contento de llevo viendo el precio del petróleo caer desde septiembre, y no escucho del 90% de las empresas con las que hablo nada más que, pues vamos a reducir costes, vamos a mejorar eficiencia, vamos a hacerlo mejor, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, en todo el espectro energético, ¿no? Entonces, efectivamente, eso lo vamos a sufrir dentro de poco. El petróleo ahora ha empezado a repuntar porque están todos locos con que Draghi va a hacer esto y Draghi va a hacer lo otro, pero eso no deja de ser, pues, como el que mueve mucho así una bañera, ¿no? Y tal, y se mueve mucho el agua, pero en realidad pues el agua es la misma, ¿no? Y el crecimiento económico que se vaya a generar real seguirá siendo, pues en realidad las burbujas monetarias pues tampoco pueden hacer mucho sobre el crecimiento real, como hemos visto en Estados Unidos o como hemos visto pues en Japón, ¿no? Es curioso además que casi coincidiendo con todo lo que ha estado ocurriendo en el sector energético y por lo tanto con la publicación de este libro de Daniel, en el ámbito tecnológico, Peter Thiel, que es uno de los creadores de Facebook, de LinkedIn, o sea, uno de los hombres de referencia en Silicon Valley, ha hecho una tesis parecida a la tuya, pero en su caso aplicada al mundo de la tecnología. Lo que viene diciendo es que, bueno, si se dio una burbuja de inversión en el sector de las .com a comienzos de la década pasada, pues oye, una distorsión, bien, proyectos fallidos que tuvieron mucha cancha y que se fueron a la nada en poco tiempo, bien, pero se crea tal capacidad, tal infraestructura y se crean tales expectativas que cuando por fin el sector empieza a ajustarse a la realidad, ya están ahí los ingredientes para un crecimiento sostenido. Ancha, ¿no? Es lo que Esa es la banda comparación ancha, que hacen con Internet. Sí, en el caso de la energía, yo creo que es más duro, ¿eh? Claro, porque las inversiones ya están hechas, o sea, cuando tú haces un pozo, lo gordo viene al principio, y cuando ya está hecho, bueno, lo puedes parar, lo puedes... ¿no? Es que yo siempre les recuerdo a los agoreros la película que no ven, o por lo menos que no entienden, que es There Will Be Blood, la de Paul Thomas Anderson, no me acuerdo cómo se llama en español, en la que Daniel Day-Lewis, ¿no? Le dice al que viene desesperado porque se ha arruinado, pero tiene un pozo, le dice, yo me bebo tu batido. Efectivamente, o sea, lo que ocurre en una industria en la que hay gente que se sube al calor del dinero barato, de la deuda y de todo eso, es que cuando vienen las quiebras y todo eso, pues los que aprovechan son los eficientes, y eso es lo que vamos a ver. Y lo que la gente no entiende es que cuando quiebra una empresa, no es que quiebre y ahí no se vaya a producir nada nunca más, es que viene otro detrás y produce igual, pero con otro precio, que es lo que ocurrió con el gas pizarra, con el shale gas en Estados Unidos. Quebraron unas cuantas empresas y las que las compraron pues siguieron para adelante, que es lo que ocurre con el sector solar, por ejemplo, que en el año 2014 hemos tenido el mayor número de quiebras desde el año 2008, y esos paneles están ya están, claro, están operativos, tienen 25 años de vida útil. La película esta, There Will Be Blood, se llamó Pozos de Ambición, Pozos de Ambición, ¿no? En España, pero en Sudamérica eso me sonaba, en España, en el mercado español se llamó Pozos de Ambición. Que somos unos campeones poniendo Sí, no, pero es que hay algo, en Sudamérica se le llamó petróleo sangriento.
Eso me gusta más. Esa mola más. O sea, ¿no? Y el nombre es muchísimo más fuerte, es como un puñetazo, ¿no? Petróleo sangriento. Petróleo sangriento. Bueno, y sangre, el que está pasando, sudando sangre literalmente, son todos estos lidercillos de tercermundistas y bananeros, tipo Maduro y compañía, que estaban bien chulos hace un año. Claro. Y están pasando las canutas. Fíjate que yo recibí una respuesta completamente desproporcionada por parte en las redes sociales, además tienen como gente ahí que les defiende, por cuando expliqué que el gran problema de Bolivia, de Ecuador, de Venezuela, es que durante estos años han estado viviendo de la renta petrolera y despilfarrando, ¿sabes? Y además lo peor de todo, como en el caso de Correa en Ecuador, escondiendo la verdadera dependencia del petróleo utilizando pues el gasto público. Claro, si te llega mucho petróleo y aumentas el gasto público, pones que el valor actual bruto de la renta no petrolera es superior. Eso es una tontería, porque el dinero con el que lo estás financiando viene del petróleo. Eso es renta, eso es gasto que viene del precio del petróleo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que estos países ahora mismo se encuentran que Arabia Saudí, Emiratos, tienen la posibilidad de aguantar un precio del petróleo de 40, 50, 20 durante los próximos 4 años, porque han reducido su endeudamiento de una manera salvaje en los últimos 7 años. Hasta en el caso de Arabia Saudí, en la deuda creo que es el 2,5, 2,9% del Producto Interior Bruto, y venía del 30, ¿sabes? Entonces, pues dices, bueno, pues podemos aguantar. Y estos se encuentran que en su delirio social resulta que está su opción de no participar dentro de un mercado abierto termina siendo entregarse y vender la mitad de tu país a China. Enfeudarse, claro, que es lo que están haciendo ahora. Correcto. ¿No? Tradicionalmente se decía que el socialismo era esa doctrina socioeconómica que no había funcionado ni en Alemania, ¿vale? Era un chiste que contaba. ¿Cuál es la mejor definición de socialismo? Bueno, ahora se puede actualizar el chiste y decir, el socialismo es esa doctrina socioeconómica que no funcionó ni con el mayor pozo de petróleo debajo, es decir, ni con las mayores reservas del mundo. Fíjate en el caso de... A mí siempre me hablan de la reducción de la pobreza en estos países, y yo siempre digo, o sea, fíjate que con el petróleo subiendo en el caso de Ecuador un 50 y pico %, en el caso de Bolivia multiplicado por 5, y en el caso de Venezuela multiplicado por 10 desde que llegó el régimen. O sea, con esos niveles la supuesta mejora de la pobreza es inferior a la mejora en los índices de pobreza de países como Chile. Sí. Bueno, Diego, que está ahí, lo sabe bien, que ha hecho ese estudio y que yo incorporo en Viaje a la Libertad Económica. Es espectacular el despilfarro brutal en el caso de Venezuela, por ejemplo, de 239.000 millones de dodolares de renta excedentaria que podían haber puesto en un fondo como hace Noruega, ¿no? Noruega, la renta petrolera la pone en un fondo que podían haber hecho cualquier cosa, y lo único que han hecho ha sido despilfarrarla. Y claro, ahora te encuentras, pobre país, que yo lo adoro, con esas colas, con esas desabastecimiento, la mayor inflación de todo. Vamos, yo el otro día lo estaba viendo. Sí, de todo Occidente. La del mundo, ¿no? Porque ya, claro, Zimbabue ya decidió olvidarse de su moneda, es la del mundo hoy, la de Venezuela. El caso o sea, aquí tendríamos esa ambición de usar el petróleo para hacer el bien, ¿no? Entonces, petróleo sangriento, petróleo benigno sería, ¿no? Entonces, en el caso de estos países, me voy al caso de Ecuador, que es el que menciona Dani, que preparé yo un informe y que estaba recogido también en el anterior libro de Daniel. Vamos a ver, el ritmo de reducción de la pobreza en Ecuador, desde que se dispara el precio del petróleo, que coincide prácticamente con la llegada al poder de Correa, va a la mitad, es decir, pasa a ser la mitad de rápido la reducción de la pobreza, hasta que de repente ya se para hace 2 años, y desde hace 2 años la pobreza está estancada. Mientras tanto, en países vecinos que no tenían esa materia prima para puentear con ella, tenían otras, pero no han vivido un aumento tan bestial, es el caso de Perú. La reducción de la pobreza fue a más, y en solo un año en Perú se han ido 500.000 personas de las capas de pobreza por 3-4 años seguidos. Tú puedes salir de la pobreza por 2 vías. Una es generando riqueza y la otra es dilapidando riqueza.
¿vale? Claro. Pidando riqueza ajena. Sí. No hay más. Claro. Tú puedes y Y tienes... luego, sobre claro. todo, como es el caso de estos países, desafortunadamente, porque oye, a mí me encantaría que tuvieran un éxito espectacular, pero de verdad que cuando vas y dices, oiga, pero ¿dónde están los 11.000 y pico millones que sacan del balance de PDVSA todos los años para, entre paréntesis, entre comillas, proyectos sociales? ¿Dónde están? Que yo no los veo. Das unos datos de productividad de PDVSA que son, Sí, que que son para alucinantes. echarse O por daros yo para otro. echarse a temblar, Es ¿no? que en Ecuador hay un derrame petrolero por semana. En Ecuador están perforando las reservas del Amazonas que son el punto de mayor biodiversidad del planeta. Se llama el Yasuní. Curiosamente, en Canarias montan la de San Quintín, los ecologistas, Eso pero sí, de Ecuador no dicen No, nada. es más, hay una Ecuador. carta de Alberto Garzón, de Izquierda Unida, respaldando la decisión de perforar el punto de mayor biodiversidad del planeta, que se llama Yasuní y está en el Amazonas, y este señor lo que decide es perforar ahí hasta sacar la última gota de petróleo, teniendo, mientras tanto, hecho un Cristo la producción del resto del país con un derrame por semana, y hay una carta de Alberto Garzón, de Izquierda Unida, respaldando esto y diciendo que esto se debía al chantaje capitalista de que no les compren el petróleo más caro, Claro, y que entonces hay que cargarse el Amazonas, que no hay otra Claro, solución. no puede ser, pero luego quieres Pero hacer eso un es pozo de verdad. fracking para el gas en Álava y te dicen que No, bueno, ahí en un Pero lo en un más páramo donde nadie divertido, vive. lo más divertido de todo es la gente que es anti-fracking en Estados Unidos y pro-fracking en Venezuela. Que son sí, mí, es cierto, eso me fantástico. parece Sí, sí, sí. fantástico. Yo creo que esto Eso es lo más fantástico. Yo no he visto una cosa como esa en mi vida. Pero O sea, estos yo no los conozco. se resume en una imagen. Yo vi una manifestación. hay en Venezuela, como bien sabéis, fuera de los están haciendo perforación horizontal en muchas áreas, ¿no? Tienen el lago de Maracaibo, que era un sitio maravilloso. Sí. Esta canción es de los años 80 sobre Maracaibo, que era un sitio maravilloso para hacer para irte de vacaciones. Ahora es una balsa de aceite de los derrames que hay y todo eso, pero bueno, es que se está haciendo perforación horizontal y se está haciendo fracking en Venezuela, cuando les llevan ahí de viaje a todo plan a todos estos Vale. Sí, de claro. verdes, todos felices porque tal y cual, y están viendo lo que están diciendo que aquí no debe haber. Probablemente es que no sepan ni lo que es. Bueno, Es fantástico. esto es más que el mundo de la energía es plano para ellos, es que su cerebro es plano. El cerebro de esta Bueno, gente y no más, no sabemos muy bien, no ¿eh? se puede hacer. Bueno, Dani, no te quitamos más tiempo. Muchísimas Eso te iba a gracias decir porque me tengo que ir. otra vez por estar con nosotros. Siempre un Sabes que es placer, un a placer. todos, un abrazo y hablamos cuando queráis. Y nos vemos, perfecto, muy bien, Dani. Bueno, y entre tanto, lo que quería comentar, Faso, es esa imagen que resume Sí, perfectamente sí. Esa imagen esa a mí locura. me fascinó, me ¿Qué es? fascinó. ¿Qué? Es una manifestación contra las prospecciones en Canarias. fantástica. Unos señores con unas pancartas y Está no el tal. penique ahí. Bueno, todas estas cosas, incluido penique. Y aparece un señor bien centrado en la foto con un chándal de Venezuela. Tal cual. Pero del mismo corte del que se pone. Claro, Sí, no, mismo. el mono chándal. Que hay con la pancarta, ¿no? No, las Yo- prospecciones, no sé qué. Yo cuando lo vi dije, esto es esquizofrénico. Sí, totalmente. Es que no pueden explicarse el mundo. Bueno, el que sí se lo puede explicar, y por cierto, está en Canarias. Oye, no hemos dado el dato y quiero dar no hemos yo dado el dato un porque, dato. No me has dado el dato porque tenemos a Dani. ¿Qué más dato que Sí, te da sí, Dani? no, quiero dar yo un Pero dato bueno, que me yo sí fascinó quiero que ayer. el dato, me he preparado un dato. No, mi te quiero dar mierdecilla, yo otro, es que me hizo mucha gracia. Hicieron un examen de oposición para cubrir unas plazas públicas en Castro Urdiales, ¿no? Provincia de Santander. En Santander, Cantabria, en sí. Cantabria. Bueno, pues resulta que por algún error de impresión se les imprimió. Iba a doble cara, entonces en la cara delantera iban las preguntas Sí. y en la cara trasera iban las Sí, lo puse respuestas. esta mañana en la jungla. ¿No? Sí, 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 Vale, sí. vale. Pues el dato es que el 60% suspendió teniendo la respuesta. Hombre, desconfiaría. Yo, claro, una cosa es tan fácil. Esto no puede ser. Esto es una trampa, Esto ¿no? es una Aquí trampa. hay gato Bueno, enterrado. Rosselló Arrón, ¿me escuchas? Sí. Miquel, estamos aquí. Yo tuve un profesor en ciencias políticas que por poner tu nombre bien te ponía ya un punto en el examen. O ¿Ah, sea que sí? tampoco... Qué Sí, bien. sí. ¿Por ponerlo tú o por ponerlo él? Porque el tuyo hay entre tanta S y No, tanta ella. cada que uno tiene. tenía que poner su propio nombre y había Vale. gente que no lo ponía bien, por eso él no lo daba por supuesto. Gente que no ponía bien su nombre.
Esa es en la Facultad de Ciencias Políticas de la Complutense, ¿no? Sí, nos suena, ¿no? Me suena, no sé de por qué, los amigos. no sé de qué exactamente, pero me suena, ¿no? Eso está ahí en Somosaguas, cerca de Madrid, ¿no? Sí. Tienen ahí Hay unos una serie de profesores y tal. que ahora se han metido un poco en política. La facultad es Bueno, que creo hay tampoco, gente- mira tú cómo eres, Miguel, es una facultad contestataria, una facultad que sabe de los movimientos sociales, claro, que creen un alumnado comprometido. Es que tú no, macho, no lees a Íñigo Errejón, tío, y claro, luego te pasa lo que te pasa. Bueno, a ver, ¿qué dicen por ahí, tío, en los internets? Pues dicen muchas cosas también relacionadas con Canarias, que como sabéis, hoy Repsol ha dicho que se iba de Canarias, que no habían encontrado petróleo o gas de calidad suficiente que fuera para sacarlo. Y, por ejemplo, Libertarian Ness nos dice, ¿realmente no hay petróleo en Canarias o son presiones políticas? Pero también Óscar Aransay nos decía, un poco en la misma línea, lo que nos dice Marruecos por renunciar a extraer el petróleo de Canarias, a pesar de que hayamos dicho que no es rentable. Así que la gente se pregunta si hay alguna causa más. Bueno, Repsol la sabrá. Es decir, Repsol ha gastado su dinero, nunca mejor dicho, no se lo han sacado al contribuyente. Ha gastado su dinero en mirar y de sus sus acreedores. accionistas. Ahora se las tendrán que ver, en el caso de que hayan gastado más de la cuenta, se las tendrán que ver en la Junta de Accionistas, que será en la primavera. Como Forma todos los parte de años. su modelo de negocio. Claro, Una empresa está. petrolera mundial como es Repsol hace prospecciones continuamente. Algunas son exitosas, otras no. no. Es como el cine, es el negocio del cine. En España se han hecho 230 prospecciones en los últimos años. No Otra pasa cosa nada, es que ahora no. se han llevado el barco aquel, el Rowan Renaissance, ese se lo han llevado a Angola, y mirad, pues bueno, es que aquí se había creado una imagen como que si casi hubiera, era pues estas cosas que solo pasan, iba a decir en España, que solo pasan en los países hispanos, que nos da por una obsesión, nos hacemos toda la trompetería del mundo por ella, y después nos sentimos como frustrados. Es bienvenido Mr. Marshall. Es lo mismo te iba a Una y decir, otra tal vez, cual. una y otra vez, una y otra vez, y da igual que estemos en el año 2015 o que vivimos en el año 2135, siempre vamos a estar con lo mismo, ¿no? Pero vamos, allí se ha calmado al menos la cosa, ¿no, Miquel? El Paulino Bueno, Rivero... están muy contentos. Yo la única parte por la que estoy contento es que dejarán de gastar dinero público en campañas publicitarias, en hacer encuestas, en hacer, en fin, toda esa parafernalia, esas manifestaciones que organizaban tan ridículas. Y al menos en eso no se gastará dinero público. En serio, qué ridículo han hecho. Bueno, hemos hecho todos por extensión, claro. Ahora que uno lo piensa, dices, una empresa privada que responde solo ante sus accionistas, que sus accionistas lo son libremente, nadie lo obligan a comprar una acción de Repsol. Y ante las leyes, que son muy exigentes. Bueno, por supuesto, y que cumplen con la ley escrupulosamente hasta que se demuestre lo contrario, que deciden hacer una prospección a 80 kilómetros de las aguas de Canarias por ver si hay petróleo. Como se hacen Nada otras más, 200 en la última como se han década. hecho, ni se sabe, porque yo recuerdo 243. prospecciones en España desde que era niño, porque hemos estado siempre sin petróleo. Y se arma aquí un carnaval. Tremendo. Bueno, Recordar nuevamente lo del castor, que es un tema mucho más serio, Bueno, y que no hubo este circo. No, una cosa tremenda. Bueno, y aquí apenas nos ha llegado los ecos. Que bueno, Miquel está ahí, lo puede decir él. Lo de Canarias ha sido una verbena continua. Un instrumento. Continuamente. El Parlamento era el único tema a tratar durante todos estos años. Sí, como paletos. Es decir, parece mentira que la 10ª o la 11ª economía del mundo esté con estas tonterías. Porque dice, no, estas cosas pasan en Ceilán. Y dices, bueno, pues es una isla perdida ahí en el Índico, con tal, pues que una economía pequeña, que cualquier cosa le parece un mundo, pero hombre, que el quinto país de Europa esté perdiendo el tiempo con estas chorradas que nos retrotraen pues yo creo que a los peores años de nuestra historia, que fueron los años 40. El paleterío profundo del el socialismo ese arraigado que no hay manera de quitarlo, la caspa, la pura caspa. Sí, no, una actitud totalmente casposa, además todo contaminado de política por todas partes, en el peor sentido de la palabra. Y bueno, el resultado, además yo creo que un país con un problema de dependencia energética y con un sistema con tanta sobrecapacidad, tantas disfunciones, tantas intervenciones que han acabado distorsionando tanto el mercado de la energía. Y yo no sé cómo lo ves tú, Ricardo, pero yo creo que deja tocada la imagen de España dentro del sector energético puertas afuera. Yo creo que lleva la imagen de España tocada el sector energético de los últimos 15 años. O sea, es el sector, bueno, solo hay que leer el libro de Daniel para ver lo que es. Hay un capítulo dedicado al sector eléctrico español y el mecanismo de planificación política al que se vio sometido y los efectos que ha tenido, que al final pagamos una factura eléctrica altísima
con una sobrecapacidad bestial. Pues la más alta de la OCDE, y curiosamente el país tiene una capacidad para producir energía eléctrica asombrosa, para 2 Españas. Sí, Es decir, esa es la realidad. hay un 40% de todo nuestro sistema Que está ocioso. que está ocioso. Literalmente. Podríamos Es decir, apagarlo y... Es cuando eso que dicen de si en el caso de que se nacionalizase la arena del desierto empezaría a escasear. Eso dijo Friedman, ¿no? Pues sí, tal cual. Pues en esto, aquí han nacionalizado el kilovatio y el resultado es que no escasea, pero porque se le echan paletadas de dinero todos los años en el sistema eléctrico. Bueno, Miquel, ¿algo más? Tenemos más cosas, por ejemplo, Azote Venga, Liberal, que estuvo la semana pasada en el programa, nos decía: ¿quién no ha dejado de comer este mes para comer más el siguiente cuando hay deflación en los alimentos? ¿Quién? ¿Quién? está a dieta, Jordi. Y luego también, no quiero dejar de leer ahora un tuit que nos salía, no sé si algún amigo de la Facultad de Políticas, Paco Maderas, nos decía: el color del dinero son los yonkis del mercado, dándose la razón en un ejercicio de onanismo salvaje con pantallas de la bolsa. Este es un tío pesadísimo. A mí el Rayo nos tiene A mí me fritos. cae muy bien, Paco Maderas. Somos su razón de existir. Yo la verdad es que no le puedo decir nada. Yo cuando tengo un troll de estos lo cuido, claro. No, hombre, no es un troll, es muy simpático, Es Paco educado Maderas. y bueno, no te está siempre con lo mismo. Ya le he dicho que renueve el repertorio, que yo cuando critico a alguien procuro renovar las coñas, ¿vale? Pero lo de yonkis del mercado. Hombre, a mí me hace gracia Paco Maderas. Tanto como ¿Pero yonkis tenéis del las mercado. pantallas de la bolsa on? ¿Cómo las tenéis? Aquí ahí? no, aquí Las solo tenemos pantallas de la bolsa. tenemos el WhatsApp. Tenemos el WhatsApp, no. Donde nos dejan algunas cosas. Vendemos todas las participaciones a las 4 para estar tranquilitos una hora. Nos cuenta uno que dice: el otro día hablando con unos amigos, me discutían que la bajada del petróleo y la gasolina era del gobierno porque se acercan las elecciones, que cuando acaben lo subirán. Algo de verdad. Hombre, pues algo de verdad hay. Algo de verdad. Algo pero de el precio verdad del hay. petróleo, no de la gasolina, el petróleo. Es decir, como si el no, el gobierno. petróleo no, claro. el En Hacienda hemos No, decidido si que el así gobierno sea. puede bajar la gasolina cuando quiera, no tiene más que bajar 5 puntos y automáticamente sienta impuestos y se nota. Sí. Ese es uno de los riesgos que, bueno, en general lo del petróleo es beneficioso para España, pero claro, le puede quitar unos ingresos impresionantes a la Hacienda, claro. la Hacienda, de hecho, ¿no? cuando estaba el petróleo alto, que se andaban quejando, se andaba por ahí el gobierno amenazando a las petroleras. Es que ganáis mucho dinero, ¿no? Con este negocio los únicos que ganáis dinero sois vosotros. Es decir, si queréis, 55% del precio. estáis preocupados, más de la mitad del precio del litro de gasolina viene directamente de impuestos. Y al contrario de lo que se puede pensar a veces, no se ajusta. Es decir, no es el 20% una tarta más grande más pequeña. No, luego hay Sí, otros pero costes que en son esto hay fijos. si el barril de... La gente es que tiende a pensar de esta manera tan mecánica. Si el barril de petróleo baja un 40%, ¿por qué no baja un 40% la gasolina? Joder, ¿por qué no le pones petróleo en crudo al coche? Y aún así no coges y lo compras. Hay que refinarlo, hay que transportarlo, etcétera. Y además de eso, luego tienes un socio oculto que te aparece por la mitad y se lleva la mitad. Más de la mitad. Claro, más de la mitad. Por esa razón, no, el precio de la gasolina no es el mismo que el del petróleo. Aparte que en este negocio operan contratos a largo plazo, con precios fijos, o sea, no es solo automático. Pero aún así, lo más probable es que los impuestos suban. Para aprovechar, No o sea, te decir, quepa la menor, Para que nadie note el cambio. no te quepa la menor duda. Bueno, yo creo que estamos llegando ya al final. La semana próxima yo no estaré aquí, estará Diego Sánchez de la Cruz, ¿vale? Presentando el programa, porque yo estaré felizmente en Nueva Guatemala de la Asunción, que es como nuestros antepasados llamaron a la capital de Guatemala a finales del siglo XVIII. Y estaré allí la mar de bien a 24 grados y no pelado de frío como aquí en Madrid. Entre tanto, pues les dejaría aquí las mejores manos posibles, que son las de Diego. Así que nada, no le falten, que él también les va a perseguir. Y Diego, como es más joven que yo, tiene mucha más energía y mucho más ímpetu. Dicho esto, son ustedes los mejores oyentes del mundo. Así que hasta la próxima, amigos.